18:56 arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué nos tenemos. Me ha llamado soberanamente la atención ver que recientemente la administración de Biden, que quizás sea el parangón y el paradigma de lo que es un gobierno progresista, ha realizado varias conferencias al respecto para promocionar que siete empresas activas en el desarrollo de inteligencia artificial se habían comprometido voluntariamente a crear estándares de seguridad y confianza en torno a dicha tecnología. Sinceramente veo con cierto recelo de que una gestión progresista como la que comanda Joe Biden tengan tanto interés en promover lo que sería un estándar de seguridad para la inteligencia artificial. Si esto a los que nos están escuchando les parece una serie de una serie de conjeturas falaces de nuestra parte, epítetos de nuestra parte, el desconfiar de este primer mandatario, yo les recomendaría que escuchen lo que vamos a decir a continuación, porque ciertamente hay suficientes razones para dudar de las intenciones que pueda tener cualquier corporación protegida políticamente por el Partido Demócrata como de cualquier partido progresista en el mundo. El 7 de julio pasado, en Ginebra, Suiza, las Naciones Unidas recibieron a 9 humanoides de inteligencia artificial para responder las preguntas que iban a realizar los periodistas en torno a lo que era una presentación jocosa y a su vez innovadora de lo que son los avances científicos en la actualidad. Esta especie de humanoides programados ciertamente por los principales ingenieros del mundo, pero que establecen respuestas a partir de lo que la inteligencia artificial replica, tenían lo que podríamos llamar caras expresivas, labios que se movían, ojos que permitían el escaneo de la habitación, cabezas y movimientos que sabían ubicarse en el tiempo y en el espacio. También tenían estos humanoides, a su vez, historias y cultura propia, tal como fueron programados. Tenían características que permitían distinguir algunos símiles a lo masculino y otros símiles a lo femenino, que permitían su identificación, sus talentos, sus carreras. Estaban dotados, de hecho, de su propia historia. 2 de estos humanoides, por cierto, se parecían a los propios creadores. Había una especie de proyección del creador sobre estas criaturas. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿por qué será que los creadores y desarrolladores de la inteligencia artificial se esfuerzan tanto por representar a la tecnología como humana? Ciertamente, no es necesario crear un robot parecido a un humano para tales fines. No es necesario para tener un sistema predictivo del lenguaje, que es lo que pareciera ser hoy la inteligencia artificial, que los mismos tomen lo que es la forma humana en el sentido aristotélico de forma. De hecho, veamos un ejemplo concreto. ChatGPT, que insisto, no es inteligencia artificial, es un sistema predictivo de lenguaje, funciona con lo que se conoce como inteligencia artificial, pero sigue siendo en última instancia una interfaz de la computadora, no es más que un software. Alexa de Amazon, aunque es una tecnología menos sofisticada, escucha preguntas, brinda respuestas, pero ninguno de sus dispositivos se parece en lo más mínimo a un ser humano. Lo mismo ocurre principalmente con los sistemas de navegación que poseemos en nuestros celulares. Escribo un destino y la tecnología va automáticamente a direccionarlo a través del GPS sin la necesidad de que el celular posea gestos faciales, un rostro símil al humano. Y esto a mí me lleva a considerar de que es posible el desarrollo tecnológico sin querer tomar la forma humana. De hecho, insisto además, uno escucha un GPS y puede distinguir rápidamente la diferencia que hay entre la voz de un ser humano y la voz tecnológica. Pero ¿por qué esta insistencia? ¿Por qué es esta insistencia que gobiernos progresistas como el de Biden muestren una preocupación por esta supuesta seguridad a la paz, que es uno de los principales promotores
de estos desarrollos tecnológicos que presenta luego la ONU. Puedo llegar a creer que ciertamente se trata de una Torre de Babel 2.0. Cuando se trata de inteligencia artificial, particularmente en entornos de alto perfil como las conferencias de prensa de la ONU, la tecnología es presentada como humana. Y para comprender esta mentalidad de los desarrolladores de inteligencia artificial, deberíamos remontarnos de hecho a aquella historia que se presenta para la cristiandad en lo que es el propio Génesis, conocido justamente como la historia de la Torre de Babel. Allí en el capítulo 11 de Génesis se describía la tecnología del cambio mundial más nueva para lo que era la antigua Mesopotamia, como la fabricación de ladrillos. Y cito: ven, hagamos ladrillos y cocinémoslos bien. Usaron ladrillos en lugar de piedra y brea en lugar de mortero. Armada con una tecnología tan avanzada para esa época, esta sociedad mesopotámica era innovadora, era lo que hoy consideraremos progresista, y se dispuso a construir una ciudad, una torre en concreto, que llegase hasta los cielos, con la intención de hacernos un nombre para nosotros mismos, de llegar a los dioses. Aquellos que controlaban la tecnología construyeron la torre y planearon ascender a la cima como dioses. Quisieron ser un Homo Deus. De vuelta al mundo moderno ahora en el siglo XXI, vemos que colocar una interfaz en los celulares, tabletas o computadoras bajo esta idea de inteligencia artificial pareciera ser decididamente impío. Sin embargo, una interfaz que parece y actúa con personalidad distinta a la que podríamos considerar al creador, una personalidad ya propia, en la que se empieza a configurar como una nueva criatura, permite en algún punto ver a su creador, a su desarrollador, a su programador, como un nuevo Dios. Para los ladrilleros fue una confusión de lenguaje lo que les impidió construir la ciudad y la torre, y después de la confusión vino la dispersión. En hebreo, de hecho, y retomando este paralelismo, Babel suena como la palabra confundido, una palabra que también podría aplicarse a nuestra situación actual. Confundidos, dispersos y separados, nos encontramos en la sociedad vigente. Una sociedad en la cual ya no se distingue lo real de lo virtual, donde lo virtual empieza a absorber lo real, donde la persona está cada vez más atomizada y subsumida en el mundo digital, pero donde lo digital empieza a cobrar un espacio dentro de nuestro tiempo, donde lo digital empieza a tomar un espacio real y concreto en el mundo que vivimos, y nosotros dejamos de vivir en este mundo para conectarnos directamente a la Matrix. Pareciera que somos aspirantes a dioses, porque ciertamente cuando empezamos a ver nuestras divisiones, liberales, conservadores, demócratas, republicanos, seculares, cristianos, urbanos, rurales, género, raza, empezamos a notar que hay una lucha constante que nos divide, y el único espacio real que podemos encontrar medianamente seguro termina siendo los propios algoritmos de las redes sociales. Y mientras tanto, los programadores empiezan a generar nuevos humanoides que paulatinamente van a empezar a ocupar el espacio que estamos dejando vacíos como humanidad. Entonces los humanoides están reemplazando a la humanidad, y la humanidad se está perdiendo a sí misma en la división y en la confusión. Somos aspirantes a dioses, y tenemos que reconocernos en este sentido, porque todos en más o en menos hemos participado. Si no, vea cómo cada uno ya no dice mi celular se está quedando sin batería, sino dicen me estoy quedando sin batería. Ya empieza a haber una personalización del objeto, pero al mismo tiempo se empieza a personalizar el objeto a la par que se objetiviza a la persona. Entonces, hoy vemos que hay médicos que juegan a ser dioses y pretenden corregir los errores del sexo asignado naturalmente en una persona, con las transiciones en los niños. También vemos que hay nuevos dioses que quieren subvertir la historia, viajar en el tiempo, derribar las estatuas de Colón o de Cortés. Vemos también que hay dioses que quieren destruir las naciones, eliminando justamente la identidad compartida de cada comunidad.
Se está suprimiendo la identidad sexual, se está suprimiendo la identidad étnica, se está suprimiendo la cultura. Al igual que la Torre de Babel, los humanos están jugando a ser dioses, pero se están autodestruyendo. Porque va a suceder que finalmente la criatura se va a rebelar. Y en esta rebeldía no quedará piedra sobre piedra. Entonces, si bien es cierto que los problemas de seguridad nacional y del mercado laboral son importantes, también es cierto que no tenemos que depender de que una administración tan corrupta como la de Joe Biden venga a proponer un sistema de seguridad para la inteligencia artificial. Tenemos que ser lo suficientemente maduros nosotros para ya no depender de la inteligencia artificial, sino empezar a utilizar la propia inteligencia. Y esto implica, en última instancia, recuperar nuestra esencia como seres racionales. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias. Les recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para poder seguir haciendo contenido como este. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.